Y si la verdadera independencia africana comienza no con discursos grandilocuentes ni acuerdos firmados en despachos lejanos, sino con una pala en la mano y un puñado de asfalto bajo el sol abrasador del Sahel. Y si la clave para romper siglos de dependencia internacional se encuentra en el acto cotidiano, sencillo y monumental de construir una carretera con recursos propios, sin pedir permiso, sin esperar ayuda. Imagina despertar un 12 de septiembre del año 2025 en Ouagadougou, la capital palpitante de Burkina Faso. Es temprano, pero el aire ya vibra de expectativa. Al abrir la ventana, te encuentras con una imagen que parece salida de una película épica. 764 máquinas rugiendo, alineadas como un ejército dispuesto a conquistar el futuro. Excavadoras, niveladoras, camiones mezcladores y rodillos compiten en ruido y eficacia, listas para cubrir la ciudad y sus alrededores con una red de nuevas vías que prometen conectar cada rincón del país. Pero aquí no hay ni un solo dólar prestado, ni condiciones dictadas desde París, ni instrucciones desde Washington, ni promesas ambiguas de Pekín. Solo hay recursos de casa, el presupuesto nacional redirigido, minerales extraídos por manos locales, talento técnico formado en universidades e institutos burkineses. Y lo más importante, decisiones tomadas por burkineses, para burkineses, con el futuro del país como único norte. A simple vista, podría parecer un proyecto de carreteras más, una obra pública entre tantas en el continente africano. Pero cada metro de asfalto es, en realidad, un desafío directo a décadas de tutelas, préstamos condicionados y promesas eternamente aplazadas. Esta vez, no hay presencia del Fondo Monetario Internacional, ni cheques firmados en salones alfombrados de bancos extranjeros. Solo la convicción firme de que el futuro se construye con herramientas propias y voluntad colectiva. La pregunta, sin embargo, va mucho más allá de lo técnico. ¿Cómo puede una decisión aparentemente administrativa convertirse en una sacudida para el equilibrio político y económico del Sahel? ¿Por qué trazar miles de kilómetros de caminos, sin pedir permiso ni aceptar condiciones, puede desarmar el guión que se impuso a Burkina Faso y a tantos otros países africanos durante generaciones? El riesgo es inmenso. Subestimar el poder de decidir sobre las propias infraestructuras equivale a entregar la llave del destino nacional. La historia está repleta de ejemplos de naciones que, al dejar en manos ajenas la construcción de sus puentes y carreteras, terminaron hipotecando su futuro. Quien no elige con qué y para quién conecta sus pueblos, firma su dependencia. Por eso, lo que ocurrió ese día en Burkina Faso no fue una simple obra pública. Fue un acto de soberanía real, un golpe sobre la mesa que podría transformar la historia de todo un continente. Pero, ¿cómo se llegó a ese instante decisivo? Para comprenderlo, hay que retroceder en el tiempo y desenterrar las raíces profundas de este giro inesperado. Antes de que los motores rugieran y el asfalto se extendiera bajo el sol, hubo años de dudas, promesas rotas y luchas silenciosas. Décadas en las que Burkina Faso fue sinónimo de préstamos impagables, pobreza persistente y caminos que se desmoronaban con las primeras lluvias. En el corazón de África Occidental, el país vivió bajo la sombra de una dependencia crónica. Año tras año, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la ayuda internacional parecían la única vía para sobrevivir. Las infraestructuras quedaban siempre a medio hacer, fragmentadas por la falta de fondos o el retiro súbito de la ayuda externa. Comunidades enteras permanecían aisladas, sin acceso a clínicas, escuelas o mercados. El desarrollo era una promesa que se repetía en cada campaña electoral, pero que nunca llegaba de verdad. Basta mirar atrás para recordar historias concretas. En la década de los 90, el puente sobre el río Mauhoun se derrumbó 3 veces en menos de 10 años, porque las obras se paralizaban a la espera de nuevos préstamos. En la región de Saaba, los agricultores veían cómo sus cosechas se pudrían por falta de rutas transitables hacia los mercados. Niños caminaban hasta 6 horas diarias para llegar a la escuela más cercana, mientras los vehículos quedaban atascados durante días en caminos de tierra convertidos en lodazales tras cada tormenta. Todo cambió de forma abrupta con la llegada de un joven capitán, Ibrahim Traoré.
A diferencia de sus predecesores, Traoré decidió romper el guión impuesto desde fuera. Su apuesta fue audaz y peligrosa: redirigir cada moneda del presupuesto nacional, movilizar la mano de obra y el ingenio local para lanzar un megaproyecto sin precedentes. Era una decisión que podía costarle el cargo, o incluso la estabilidad del país, pero la asumió convencido de que la verdadera independencia comienza con el control de las infraestructuras básicas. Por primera vez, el Estado decidió construir su destino sin préstamos externos. El plan era tan ambicioso que muchos lo calificaron de imposible: ejecutar la mayor operación de construcción de carreteras de la historia nacional, financiada íntegramente con recursos propios. No se trataba solo de asfaltar trozos sueltos o reparar lo que ya existía, sino de diseñar una red que uniera las principales ciudades, mercados, hospitales y escuelas del país, eliminando los cuellos de botella que perpetuaban la pobreza y el aislamiento. 764 máquinas rugieron al unísono, abriendo rutas donde antes solo había polvo, barro y promesas vacías. Cada kilómetro de asfalto era mucho más que progreso material. Era una arteria que conectaba a los agricultores con los mercados, a los niños con sus escuelas, a los pueblos con el resto del país. En el norte, cooperativas agrícolas que antes apenas sobrevivían, empezaron a transportar sus productos en camiones propios, llegando a nuevos mercados en menos de un día. En el sur, los profesores rurales vieron duplicarse la asistencia de alumnos cuando los caminos se volvieron transitables todo el año. En cada tramo, la soberanía dejaba de ser una palabra abstracta para convertirse en experiencia diaria. Las posibilidades de desarrollo florecían, y el país entero sentía, por primera vez en generaciones, que podía escribir su propio futuro. Los periódicos locales recogían historias de comunidades que, tras años de abandono, se integraban finalmente a la economía nacional. Las radios transmitían testimonios de mujeres que, gracias a las nuevas carreteras, vendían sus productos en mercados lejanos y multiplicaban sus ingresos. Pero el precio de esta ruptura es alto. Al desafiar el modelo dictado por los organismos internacionales, Burkina Faso se expone a sanciones, a aislamiento diplomático y el riesgo real de un colapso interno si el proyecto fracasa. Las tensiones crecen tanto dentro como fuera de sus fronteras. ¿Y si todo termina en desastre? Los paralelismos históricos son inevitables. En la década de los 60, Ghana intentó un programa de industrialización sin depender de préstamos extranjeros, pero la falta de preparación técnica y las presiones internacionales sabotearon el intento. En Etiopía, la construcción de la gran presa del Renacimiento etíope enfrentó bloqueos diplomáticos y campañas de desinformación, pero logró avanzar gracias a la movilización interna. Burkina Faso se encuentra ahora en una encrucijada similar. El éxito puede consolidar su soberanía, pero el fracaso podría reforzar la narrativa de que África debe resignarse a la dependencia eterna. Aún así, el impacto es innegable. La sociedad se moviliza en una obra colectiva que desafía la lógica de espera y resignación. Los mercados cobran vida, las oportunidades circulan y la dignidad se vuelve tangible, visible en cada kilómetro abierto. En la provincia de Koudougou, una pequeña empresa de transporte vio duplicarse su flota en 6 meses, generando empleos para decenas de conductores. En Waiguya, agricultores que antes vendían sus productos a intermediarios extranjeros, ahora negocian directamente con los mercados urbanos, obteniendo precios justos por primera vez. ¿Por qué una apuesta tan radical por las carreteras genera tantas resistencias? ¿Qué intereses globales y locales se ven amenazados por la simple decisión de construir con lo propio? La respuesta se encuentra en la historia reciente del continente. Durante décadas, la construcción de infraestructuras en África fue controlada por consorcios internacionales, que imponían condiciones, fijaban precios y, a menudo, se llevaban la mayor parte de los beneficios. Los préstamos venían atados a contratos opacos, que obligaban a contratar empresas extranjeras y a comprar materiales importados. Los proyectos se inflaban de sobrecostos, y el mantenimiento quedaba en el olvido. Al romper este ciclo, Burkina Faso
Desafía no solo a sus acreedores, sino a toda una estructura de poder global. En la próxima sección veremos cómo esta revolución vial trastoca alianzas, despierta viejos temores y redefine el juego de poder en África Occidental. Esto no es solo una autopista, es el epicentro de una lucha silenciosa por el alma de una nación. ¿Quién decide el rumbo de Burkina Faso? Los millones que caminan sus calles, cruzan sus puentes y trabajan su tierra, o los intereses extranjeros que dictan condiciones desde lejos. La ruptura con la ayuda internacional no fue un simple anuncio. Bastó proclamar que el megaproyecto sería financiado únicamente con recursos nacionales para que comenzaran las réplicas. Embajadas desconcertadas, cancillerías en alerta y reuniones a puerta cerrada. Burkina Faso ascendía de golpe en la lista de prioridades de media docena de capitales extranjeras. Las redes sociales del país se inundaron de advertencias sombrías y rumores orquestados. Bots repetían que la economía colapsaría. Titulares falsos retrataban el esfuerzo como una locura suicida. Incluso hubo reportes de sabotaje en algunos tramos, alimentando la sensación de que el desafío no sería solo técnico ni económico. La crítica local tampoco tardó. Economistas de prestigio, exministros y figuras públicas tacharon el plan de fantasía peligrosa. ¿De dónde saldría el dinero? ¿Valía la pena apostar los ya frágiles fondos públicos en una red de miles de kilómetros de asfalto? Desde fuera, la prensa internacional fue implacable. En francés, inglés y árabe, calificaron la obra de populismo temerario, asegurando que el fracaso era seguro sin tutela externa. Pero la realidad empezó a torcer las predicciones. En apenas unas semanas, más de 3.000 kilómetros de carreteras nuevas surgieron a lo largo del territorio. Las imágenes satelitales confirmaban el avance. Un enjambre de maquinaria local trabajando día y noche. El objetivo era descomunal: alcanzar 5.000 kilómetros anuales, una velocidad inédita incluso en los países más grandes del continente. La audacia captó la atención regional. Por primera vez, un país del Sáhel parecía avanzar sin pedir permiso. En Malí y Níger, los gobiernos miraban entre el recelo y la fascinación. Las potencias tradicionales, inquietas, temían que el experimento burkinés encendiera una chispa de autonomía en África Occidental. El riesgo era total. Si fallaban, se reforzaría la narrativa de que África debe conformarse con la dependencia eterna. Pero si lograban triunfar, el equilibrio de poder podría cambiar para siempre. El mensaje era potente. La autonomía no es un lujo. Es una ruta real cuando hay voluntad política y movilización popular. La tensión era palpable. Ingenieros jóvenes supervisando obras bajo el sol ardiente, alcaldes defendiendo el proyecto en asambleas, periodistas narrando cada metro conquistado y cada obstáculo superado. La idea de construir país sin pedir permiso generaba esperanza, pero también vértigo. Y entonces llegó la primera gran prueba: la temporada de lluvias. Cuando las rutas resistieron, el escepticismo comenzó a transformarse en fe. La pregunta circulaba de boca en boca: si Burkina Faso puede, ¿por qué no los demás? El choque entre autonomía y dependencia se convirtió en el verdadero tema de fondo. Lo que estaba en juego ya no era solo asfalto, sino la dignidad y el futuro de millones de personas. Pero detrás del avance visible, nuevas amenazas emergían en las sombras. La batalla por el control de la narrativa apenas comenzaba. De la tierra polvorienta al aula llena de voces, del campo remoto al bullicio del mercado. La independencia se hace rutina. Las carreteras recién abiertas no solo cruzan la geografía, sino que redibujan los sueños y hábitos de millones. Donde antes el polvo y el aislamiento reinaban, ahora transitan camiones cargados de esperanza, niños con mochilas nuevas y comerciantes que ven sus ingresos multiplicarse por primera vez. Las rutas han abierto mercados y reducido el tiempo y el costo del transporte agrícola a la mitad. En varias provincias, los ingresos rurales se han duplicado en menos de un año. Cooperativas antes olvidadas venden hoy sus cosechas a ciudades lejanas. Los alimentos llegan frescos, y el círculo de la pobreza se resquebraja, kilómetro a kilómetro, camión a camión.
Pero la transformación va más allá de los números. Por primera vez, la juventud burkinesa accede a formación técnica y oficios especializados. Los institutos que antes estaban vacíos, ahora enseñan ingeniería vial, mecánica y gestión logística. Empresas locales, con contratos estatales, amplían sus plantillas y generan una ola de trabajo digno, alimentando la confianza en un futuro propio. El efecto dominó traspasa fronteras. Desde Mali, Níger y Chad, los gobiernos observan el experimento burkinés. Se han iniciado conversaciones discretas. Enviados especiales visitan las obras, se exploran acuerdos conjuntos y se perfila un bloque autónomo en el Sahel, dispuesto a desafiar el antiguo orden económico. No todas las miradas son amistosas. Las grandes instituciones internacionales, acostumbradas a dictar las reglas, perciben una amenaza real a su control. Surgen campañas mediáticas alertando sobre supuestos riesgos, mientras crecen las presiones diplomáticas y se filtran rumores de sanciones. El pulso entre la autodeterminación y la obediencia a poderes externos entra en una fase crítica. La ventana de oportunidad es frágil. Si las presiones logran fracturar el proceso, o si la movilización interna se debilita, todo puede desmoronarse. La historia enseña que las transformaciones profundas siempre provocan reacción. La pregunta es si Burkina Faso resistirá el empuje y consolidará su soberanía, o cederá ante los viejos fantasmas de dependencia. El desenlace está en juego, y cada decisión cuenta. El pulso por la soberanía aún no ha terminado. La independencia nunca es un punto de llegada. Es una senda viva, forjada paso a paso, sin pausa. El verdadero reto no termina tras cortar la cinta de la última carretera. Justo ahí comienza la pregunta crucial. ¿Cómo sostener el avance sin caer otra vez en la dependencia o el desgaste? Burkina Faso enseñó 5 claves prácticas para consolidar el cambio. Primera, crear equipos técnicos locales, capaces de reparar y mantener cada máquina y cada tramo, sin esperar técnicos de fuera. Segunda, instaurar una gobernanza transparente, con decisiones abiertas y cuentas claras, donde la sociedad participe en cada fase. Tercera clave, empoderar a las comunidades. Cuando las madres venden sus productos sin recorrer largas horas, cuando los jóvenes encuentran empleos fuera de la capital y los empresarios duplican sus ventas gracias a nuevos mercados, la independencia deja de ser un eslogan, se vuelve rutina diaria. Cuarta clave, fortalecer alianzas regionales, sin aislarse. Integrarse con los países vecinos multiplica el impacto, permite compartir recursos, tecnología y aprendizajes. Quinta clave, apostar por tecnología propia. No depender de soluciones ajenas, sino crear y adaptar herramientas para las necesidades reales, aunque implique fallar y aprender en el camino. Detrás de cada éxito técnico hay un giro mental, dejar de esperar ayuda externa y comenzar a preguntarse, ¿qué podemos construir nosotros mismos? Ese cambio de mentalidad es el combustible de una autonomía genuina y contagiosa, pero el riesgo nunca desaparece. Si el proceso no se profesionaliza, si no se apoya en instituciones sólidas y en una comunidad vigilante, el avance se resquebraja. El desgaste, la fragmentación o el regreso a viejas dependencias pueden borrar en semanas lo que costó años conseguir. La narrativa de la dependencia siempre acecha. Solo una vigilancia constante la mantiene a raya. El desafío es sostener el impulso, motivar, renovar liderazgos y buscar nuevas formas de integrar a todos, desde el ingeniero hasta el agricultor. La independencia, entonces, no es un milagro ni un acto heroico único, sino la suma diaria de decisiones inteligentes, alianzas y aprendizajes compartidos. Pero incluso en medio de logros visibles, surge la pregunta más difícil. ¿Cómo evitar el estancamiento y las recaídas? Lo que está en juego es mucho más que carreteras. Es el derecho a escribir el propio destino. La independencia ya no es solo un ideal. Es presencia en cada acción, cada kilómetro pavimentado, cada decisión tomada sin tutores.
En este recorrido hemos visto que la soberanía no es un mito lejano ni un privilegio reservado a los relatos antiguos. Es una opción cotidiana, forjada con esfuerzo colectivo, donde antes solo había resignación y límites impuestos desde fuera. Burkina Faso nos demostró que, con voluntad política y respaldo popular, se puede romper el ciclo de la espera y lanzarse a actuar. 764 máquinas rugieron al unísono, miles de kilómetros abrieron nuevas rutas y, lo más valioso, se recuperó la dignidad de decidir el propio futuro. Pero la pregunta crucial permanece. ¿Quiénes se atreverán a pasar de testigos a protagonistas? Mirar desde la barrera es ceder el derecho a escribir la historia. Es renunciar a la autonomía por costumbre y miedo al fracaso. Hoy, el mayor riesgo es quedarse inmóvil, aceptando el mantra de que nada cambia sin ayuda foránea. Pero lo más peligroso es resignarse y perder la posibilidad de reclamar un destino propio, de construir bienestar y orgullo con manos propias. Dejar pasar esta ola de cambio sería entregar el timón de nuestros sueños. Tomarlo, aunque duela y exija sacrificio, abre caminos de prosperidad, respeto y autoestima nacional. La historia enseña que solo quienes desafían el statu quo logran abrir rutas hacia un futuro duradero. Por eso, la invitación es directa. ¿Quiénes están listos para diseñar su propio camino, con sus recursos, su energía y su visión? El experimento de Burkina Faso reta a cada sociedad a imaginar, debatir y construir modelos propios, aunque el mundo mire con escepticismo. ¿Será esta la chispa que motive a otros países, otras comunidades, a romper sus cadenas? El círculo se cierra aquí, pero el verdadero debate apenas comienza. Para poner en perspectiva la magnitud de este proceso, recordemos un ejemplo histórico del sudeste asiático. En los años posteriores a la independencia de Vietnam, el país sufrió un bloqueo internacional que parecía condenarlo al atraso. Sin embargo, la decisión de reconstruir sus infraestructuras con recursos nacionales, movilizando a millones de voluntarios y técnicos locales, permitió la creación de carreteras y presas que hoy sostienen su economía. El camino fue largo y lleno de obstáculos, pero el resultado es una base de autonomía que aún da frutos en el siglo XXI. En América Latina, Ecuador decidió, en la primera década del siglo XXI, renegociar los contratos petroleros y destinar parte de esos ingresos al desarrollo de infraestructuras. La construcción de nuevas carreteras permitió conectar regiones amazónicas antes inaccesibles, disparó el comercio interno y abrió la puerta a una mayor integración regional. Aunque el modelo tuvo sus desafíos, demostró que una gestión soberana de los recursos puede transformar la vida de la gente común. Estos ejemplos subrayan que el camino de la autonomía no es exclusivo de una región ni de una época. Cada contexto presenta sus propios retos, pero la lógica de fondo es universal. Solo quien controla sus infraestructuras y su presupuesto puede aspirar a una independencia duradera. En el caso de Burkina Faso, los pasos prácticos para sostener el avance empiezan con la formación de técnicos y operarios locales. Los institutos politécnicos han rediseñado sus programas para adaptarlos a las necesidades reales del país. Desde reparación de maquinaria pesada hasta administración de proyectos viales, pasando por gestión ambiental y técnicas de construcción adaptadas al clima del Sahel. Además, se han creado brigadas comunitarias de mantenimiento, formadas por habitantes de cada región, responsables de vigilar el estado de las carreteras y realizar reparaciones menores. Este modelo, inspirado en experiencias de países como Etiopía y Brasil, garantiza que las obras no caigan en el abandono tras la inauguración y fomenta el sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva. En el ámbito de la gobernanza, se han implementado plataformas digitales de rendición de cuentas. Cualquier ciudadano puede consultar el presupuesto asignado a cada tramo, reportar irregularidades o sugerir mejoras. Esta transparencia ha reducido la corrupción y ha fortalecido la confianza entre el Estado y la sociedad. La integración regional es otra clave. Burkina Faso participa en foros con países vecinos para coordinar el trazado de rutas transfronterizas,
facilitando el comercio y la movilidad. Se han firmado acuerdos para compartir tecnología y capacitar equipos técnicos en conjunto, generando economías de escala y reduciendo la dependencia de proveedores externos. En cuanto a la tecnología, se ha apostado por adaptar soluciones a las condiciones locales. Por ejemplo, se han desarrollado mezclas de asfalto resistentes a las temperaturas extremas y a las lluvias torrenciales, utilizando materiales disponibles en la región. Los ingenieros han diseñado puentes modulares que pueden ensamblarse rápidamente y resistir las crecidas de los ríos, aprendiendo de fracasos pasados y ajustando los diseños según la experiencia acumulada. Cada uno de estos pasos contribuye a consolidar el cambio y a crear un círculo virtuoso de desarrollo. Sin embargo, el proceso es frágil y exige vigilancia constante. La historia africana está repleta de proyectos ambiciosos que se desmoronaron por falta de mantenimiento, corrupción o divisiones internas. Por eso, la clave está en profesionalizar la gestión, fortalecer las instituciones y mantener un diálogo permanente entre el Estado y la sociedad. En última instancia, la verdadera independencia se construye día a día, con decisiones inteligentes, alianzas estratégicas y una visión compartida de futuro. La experiencia de Burkina Faso demuestra que es posible romper el ciclo de la dependencia, pero también que el camino es largo y requiere compromiso sostenido. La pregunta final, entonces, es doble. ¿Están listas las sociedades africanas para asumir el reto de la autonomía plena? ¿Y están dispuestas las potencias externas a aceptar un nuevo equilibrio donde la cooperación reemplace la tutela y el respeto a la soberanía sea la norma, no la excepción? Quizá nunca haya respuestas definitivas. Pero cada kilómetro de asfalto construido con manos propias, cada mercado que florece gracias a una decisión soberana, cada niño que llega a la escuela sin tener que cruzar ríos peligrosos, es una victoria sobre el fatalismo y la resignación. Así, la independencia deja de ser un mito o una promesa lejana, y se convierte en una realidad palpable, vivida en cada rincón del país. El futuro de Burkina Faso, y quizá del continente africano, está en juego. Y la decisión de tomar la pala y el asfalto, de atreverse a construir sin tutores, puede ser la chispa que encienda un cambio irreversible. Porque al final, la verdadera pregunta no es si se puede, sino quién se atreve a intentarlo. Y la historia, como todos sabemos, la escriben quienes se atreven.